La semana pasada sostuvimos un conversatorio con Octavio Dotel, parte de la directiva de FENAPEPRO, quien dio aquí varias declaraciones, nosotros sin fijar ningún punto. Luego hicimos contacto con el licenciado José Eliseo Almanzar, abogado de Jorge Bell. ¿Quién es Jorge Bell? Quien, según Octavio Dotel, de los directivos de FENAPEPRO, está demandando a la federación. Hoy, en los estudios de la Liga Radio, les damos la bienvenida al licenciado José Eliseo Almanzar, abogado de Jorge Bell. Bienvenido a la Liga Radio, un placer tenerlo aquí con nosotros. Bien decíamos en inicio del programa que somos una tribuna democrática y siempre abiertos, por supuesto, a respetarle el derecho a réplica. Esta noticia, esta información que salió a raíz de la entrevista que le realizáramos a Octavio Dotel, pues ha traído muchas confrontaciones en redes sociales. Algunas personas están de acuerdo, otras en contra, pero qué bueno que usted esté aquí para escuchar la otra campana. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación y saludar al público. Y lo primero que quiero decir, antes de que entremos en materia, es que Octavio Dotel y Jorge Bell son grandes amigos. Que él lo dijo aquí, que lo quiere y lo ama. Casualmente, anoche, Jorge Bell me mandó una foto donde estaban ellos dos juntos. Ah, pero chulísimo, qué bueno, o sea claro. O sea que es para que... Para que no es algo de índole personal. No, y que se vea que esto es una discusión de nivel. Sí, esto es una claro. cuestión técnica, no nada personal. ¿A raíz de qué? Porque luego de esas declaraciones mucha gente se sorprendió. Todos aquí, de hecho, en el panel, cuando él menciona el nombre Jorge Bell demanda, todo el mundo se queda como que... Que hasta el viernes no había salido a relucir el nombre de... Se había mantenido interno. Sí, interno. Ahora con todo este boom, yo quiero que usted, a toda la fanaticada de la Liga Radio, a todos los que nos están escuchando y van a distribuir el contenido, nos explique en qué consiste la demanda, cómo inicia todo eso y cuáles serían las posibles soluciones también. Bueno, esto sale a la luz pública porque Octavio Dotel habló de eso. Eso es lo primero. Nosotros tenemos meses en este proceso y habíamos decidido no referirnos públicamente a ese tema para preservar la imagen de la institución. Jorge Bell es una persona que dedicó más de 20 años a dirigir esa institución junto con Mario Melvin Soto, con Alfredo Griffin, con Miguel Diloné y con muchos otros que a lo largo de esas 2 décadas estuvieron ahí. Yo pasé más de 15 años con ellos trabajando de cerca, o sea que vi ese proceso completo. En la federación. Con la federación. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste el tema? Que es la pregunta. Hubo una operación de venta de un terreno de la federación, un terreno que había sido adquirido del gobierno de la República Dominicana, del Consejo Estatal del Azúcar, en la gestión del presidente Hipólito Mejía. Ese terreno era propiedad, formaba parte del patrimonio de la Federación de Peloteros. Ese terreno fue vendido en el 14 de febrero del año 2023. Ese terreno fue adquirido bajo el mando de Jorge Bell y Melvin Soto. Sí, claro. Mario Soto era el presidente de la federación y Jorge Bell era creo que era el secretario o el vicepresidente, no recuerdo el cargo. Bajo ese mando adquirieron ese terreno. En esa gestión se adquirió el terreno. ¿Cuál era la finalidad de la adquisición de este terreno? ¿Para qué estaba destinado? Ese terreno es de unos 20 y tantos mil metros cuadrados y estaba destinado a construir una casa club para los peloteros y unas facilidades médicas y un lugar donde se prestaran servicios para los jugadores. Esa era la finalidad. ¿En qué momento entonces se enteran ustedes de que este terreno fue vendido y cuáles personas podían ser parte para vender este terreno? ¿Quiénes tenían que firmar? ¿Quiénes tenían que estar involucrados para que eso fuese posible? Magnífica pregunta. Se entera un grupo de jugadores de que el terreno ha sido vendido por accidente. Alguien pasó por el terreno, vio unos tractores trabajando y preguntó si estaban ya haciendo la casa club del pelotero, porque vio unos tractores en el terreno. Sí. Entonces, a raíz de esa información, se procedió un grupo de peloteros que tiene su abogado también, o sea, no aparte de Jorge Bell, procedieron a hacer una investigación en la jurisdicción inmobiliaria y se encontraron con que ya el terreno había sido vendido y transferido.
ningún jugador activo sabía que eso se había vendido. ¿Y por qué lo digo? Porque la operación de venta se da en febrero, cuando ya no hay béisbol invernal. Ya los equipos, o sea, ya aquí no hay jugadores. O sea, probablemente están rodando para hacer el Caribe, algunos ligas extranjeras. No. Fue después que llegaron a hacer el Caribe. Fue el 14 de febrero. Los otros están en los campos de entrenamiento, algunos están en México, los otros están en Asia. Ya se dispersan. En la España boba, como decimos. Claro, en la época sin pelota. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pero hay que ir un poquito más a cómo se dan estos acontecimientos. La directiva que sustituye a Jorge Bell, a Mario Soto y a ese grupo llega en un proceso electoral y está compuesta por el señor Eric Almonte, que es el presidente, de Ángelo Jiménez, Esteban Germán, Julio Lugo, que falleció, que en paz descanse, y el señor Kilvio Veras. Esos eran los 5 directivos de la FENAPEPRO. Eso, como acabo de decir, Julio Lugo fallece y Kilvio Veras renuncia. La directiva queda con 3 miembros. Y así funcionó por un tiempo hasta el 2 de septiembre del año 2022, donde esa directiva con 3 miembros se reúne e ingresan a la directiva a un grupo de jugadores entre los cuales está Octavio Dotel. Ahí entró Félix José. Entra Félix José, entra Juan Francisco, entra Nelson Cruz, entra Robinson Cano. Ninguna de esas personas formaban parte de la directiva, sin ningún proceso electoral y sin nada. Simplemente se reúnen y amplían la directiva. Ellos, a partir de ese momento, forman parte de la directiva. La directiva no vuelve a reunirse sino hasta el 12 de diciembre de ese año, que es cuando se reúnen. ¿Para qué? Para autorizar vender el terreno. Y el terreno, menos de 60 días después, fue vendido a los actuales propietarios. Pero lo vendió esta directiva, la que usted acaba de mencionar. Esa directiva fue que lo vendió. Y entonces, ¿cómo se da el proceso o en la parte legal, obviamente? ¿Cómo se debe dar el proceso para que esta venta se ejecute desde el ámbito legal? Así es. Los estatutos de la Federación de Peloteros establecen que para enajenar las propiedades de la federación, o sea, vender las propiedades, para hablarlo en términos llanos, hay que contar con el voto favorable de 3/4 partes de la membresía, no de la directiva. Dígase los peloteros. Todo la membresía es todo el que pertenece a la federación. Exactamente. Todo el que pertenece a la federación, que Octavio Dotel aquí mismo dijo que eran 500, 600 miembros. Sí. Casi 700, dijo, algo así. Eso dijo él aquí. Nosotros, o sea, lo que dicen los estatutos es que había que consultar a toda esa gente. Y entonces, una mayoría súper calificada tenía que aceptar vender el terreno. Eso no se hizo. Esto lo decidió solo la directiva, entre ellos, y lo vendieron. Y además de eso, hay una serie de cosas que yo no dudo de la palabra de Octavio Dotel ni de ninguno de los directivos de la federación. De hecho, lo conozco muy superficialmente a ellos, pero hay una serie de transacciones ahí que hay que explicar. Por ejemplo, ahí se pagó una comisión de 27 millones de pesos por la venta de ese solar. O sea, el solar se vendió en 157 millones, que si todo lo que sabemos un poquito de temas inmobiliarios, sabemos que es un 5% que se paga, se estila. No, el que hace ese movimiento hay que darle lo de él, como decimos tradicionalmente. Obviamente, yo no voy a hacer la gestión de una venta y que de gratis. Obviamente, lo que no sabemos es por qué aquí se pagó más de un 15%, cuando es un 5% que se paga. Todavía no hemos podido obtener, a pesar de requerimientos legales que le hemos hecho a la directiva de la federación, no nos han dicho a quién fue que le pagaron eso, ni cómo. O sea, está en desconocido quién recibe ese porcentaje de comisión. ¿Y por qué un porcentaje tan alto cuando se estila que debe ser un 5%, legalmente hablando? Totalmente desconocido. Ninguna persona fuera de la directiva sabe a quién le pagaron eso y por qué concepto y cómo. Y eso es lo que se ha estado pidiendo. Licenciado, nosotros para saber, porque yo hago preguntas. Claro. ¿Algún pelotero de la República Dominicana fue el que hizo la compra del terreno bajo las informaciones que ustedes tienen? ¿Fue alguien tiene que ver con el béisbol? No tenemos esa información. Tenemos la información que es una compañía, que es información pública, que está en el registro inmobiliario. Fue una compañía que lo compró. Lo que nosotros queremos saber
que a lo que tiene derecho Jorge Bel y todos los afiliados Todos los peloteros. estatutariamente tienen derecho a saber cuáles son los soportes de los estados financieros. Dotel O sea, decía aquí, abogado, licenciado, señor, decía que el señor Jorge Bel no se ha acercado a la federación a hacer ninguna pregunta ni investigar que, bueno, dicho por el propio Dotel, no sé a qué acuerdo ustedes han llegado en primera instancia, qué ustedes esperan con esto, cuál va a ser el fondo de todo esto y qué ustedes esperan para nosotros edificar a la audiencia y que tengan, que le lleven la información de lo que al final se espera con todo esto. El señor Jorge Bel no solo se ha acercado, sino que legalmente, por escrito, por las vías que la ley establece, ha pedido esas informaciones. No una, no, varias veces. Ese proceso, y no solo Jorge Bel, hay otro grupo de jugadores que tiene su representación legal. Sí, creo que ese el grupo más abogado o menos, ¿qué Tolentino. número abarca? Porque usted apuntaba hace un ratito que pertenecen de 500, 700 jugadores a la federación, Ujú. pero ¿cuántos están en inconformidad o no están de acuerdo con que ese terreno se haya vendido por parte de la federación sin ellos tener una participación o que lo tomaran en cuenta para hacer este negocio? Mira, yo no sé cuántos inconformes hay. Yo sé cuántos están accionando legalmente. ¿Cuántos están accionando Eso, legalmente? más un número aproximado. Yo represento a Jorge Bel, pero el otro grupo son como 6 u 8 Jugadores. que están activos y retirados. Licenciado, nosotros vamos a despedir a través de Super Q 100.9 y nos vamos a quedar unos minutitos con usted para completar unas, Sí, porque hay unas preguntas de YouTube que también. nos Sí. quedan. Y la gente de YouTube también quiere saber a raíz de la entrevista con Octavio Dotel. Gracias de verdad por hacer este programa de ustedes y nos vemos mañana por Super Q 100.9, La Liga Radio. Nos quedamos en Liga YouTube aquí Radio, para que nos la quedamos gente en YouTube. siga en sintonía con esta interesante entrevista de la parte legal representando a Jorge Bel, el licenciado José Almanzar. Y hay algo que yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué elementos legales puede tener una directiva para tener el acceso a la venta de ese terreno? O sea, legalmente, ¿qué pudo adjudicar a la directiva de si vamos a venderlo entre nosotros y después Sin resolvemos? consultar con los ¿Hay demás. algún elemento legal que lo favorezca? Bueno, hay una interpretación que le dan, lo que pudo haber sido. Pues yo estoy ahora jugando a hacer El campo de la especulación. el consultor Ok. de aquel lado. Exacto. Sí, sí. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ellos? Hay un artículo de los estatutos que establece que en ausencia de la asamblea, que es el órgano máximo, el consejo de directores puede suscribir contratos. Ahora bien, eso no quiere decir que se suplante a la asamblea, porque la asamblea es el órgano máximo. Okay. Y aquí han habido 2 suplantaciones de la asamblea. La primera es para designar a toda esa gente en la directiva, que se hace con el voto directo, no se hace por de dedo. Y No, la otra, no un ventú. exactamente, no un ventú, sino que hay un proceso electoral. Y la otra es arrogarse, o sea, atribuirse a facultades que son propias de la asamblea, atribuírselas al consejo de directores. Eso es lo que ha pasado ahí. Incluso, cuando a los documentos en los que se decide vender el terreno, cuando usted lee los encabezados, dice asamblea extraordinaria. O sea, eso se conformó. Ellos ponen en una reunión de consejo de directores, la denominan asamblea extraordinaria, cuando los estatutos dicen lo que es una asamblea extraordinaria y lo que es una reunión del consejo de directores. O sea que yo creo que ahí hubo un intento de hacer las cosas. Probablemente, yo no estoy diciendo que nadie, o sea, para que no me malentiendan. Para que Claro, quede claro. claro. Yo no estoy diciendo que nadie cometió actos fraudulentos, actos dolosos. Precisamente eso es lo que nosotros queremos comprobar. Estamos pidiendo la información ¿Cómo lo vendiste? puntual. ¿A como- quién fue pagado ese por ciento? Exacto. ¿Por qué tú lo vendiste a ese precio? Pero cuando la directiva anterior a la actual entregó, la tasación de ese solar eran 150 millones de pesos. O sea, y se vendió 5 años después en 157 millones de pesos. O sea, Aumentó 7 sí, millones. Sí. O sea que desde el punto de vista del precio, tú puedes decir, bueno, No está tan mal. no está tan mal. Ahora, se vendió a 3 años
en pagos semestrales, sin interés, en peso dominicano, y además se pagó una comisión de un 15% y se pagó del primer pago. Licenciado, Y que todavía no se sabe. ¿se a quién pudiese disolver esta venta? Bueno, no, Jorge Bel lo que está pidiendo a los tribunales dominicanos es que anule esa venta. Sí. Eso es lo que se está persiguiendo. Porque, por ejemplo, La nulidad de esa venta por no haber cumplido con las formalidades legales. Porque, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, Jeremy RD pregunta, entonces la pregunta sería, ¿qué están demandando ellos? ¿La disolución de la venta o un porcentaje del dinero por la venta de ese terreno? No, la nulidad de la venta. La demanda es muy clara. Está en la jurisdicción inmobiliaria, ya se está conociendo. Nosotros pedimos la nulidad de la venta por haberse realizado sin agotar las formalidades estatutarias. ¿Cuáles otros jugadores están acompañando a Jorge Bel en este proceso? No, en esa demanda está Jorge Bel solo. Los otros jugadores están en el proceso de requerir información de los manejos financieros y si se detecta alguna anomalía o alguna irregularidad, pues entonces proceder en consecuencia. ¿Cuáles serían, caso, serían esos peloteros que están en la inconformidad? Yo tengo conocimiento son varios, pero los nombres, recuerdo, creo que está Emilio Bonifacio en el grupo. Pero los otros no, de verdad, honestamente no Pero recuerdo ese los nombres. grupo simplemente están tratando de solicitar información, de llevar a cabo una investigación, de que haya una rendición de cuentas. Sí. Que esté y todo claro. Que esté todo claro. Sí. Y si está todo claro, ellos no tienen ninguna oposición y tampoco la intención de llevar a cabo una demanda como la que que interpuso Jorge Bel. Para nada. Si está todo claro, si no hay ningún problema. De hecho, yo me he reunido con los abogados de FENAPEPRO y se me ha dicho que la información está. Entonces, entrégamela. Pero ahí viene la retranca está en no entregar la información. Y a mí me sorprende mucho que que hayan sido ellos los que hayan salido a ventilar esto en los medios de comunicación, diciendo que esos jugadores no han querido ir a ver. Pero es que el formato de entrega de la información, quien lo establece es quien le está solicitando. O sea, usted no puede tener, por ejemplo, dinero en un banco e ir a pedirle, mandarle un correo al banco que le mande un estado y el banco diga, venga, siéntese aquí en mi computadora a verlo. O sea, no es así, porque tiene que informarle al propietario de la cuenta cuáles son cuáles son los movimientos, la información que se le está pidiendo en el formato que se le pide. Jorge Licenciado, Bel, sí. perdón, Jorge Bel se ha reunido con Ariel Monte. Ustedes se han sentado en una mesa con Ariel Monte, ¿sí o no? No. ¿Y qué le ha dado? ¿En base a qué Eric Almonte no le ha podido dar la respuesta de por qué no se juntan? Porque Eric Almonte insiste en que Jorge Bel vaya a la federación a ver la información. Que él se le enseña, pero no se le entrega. O sea, Esa es la. Eric Almonte esa es la quiere que posición. Jorge Bel vaya a la federación para que él la vea con sus propios ojos, que como vaya, dicen. Que vaya. Bajo Que vaya, pero él no le entrega. Bajo su conocimiento y tanto el tiempo que tiene en el ejercicio, licenciado, ¿en qué puede terminar esto? ¿Cuál es la manera más amigable que uno, óyeme, porque nosotros como programa, ambos bandos, vamos a llamarle así, son amigos de este programa. Dotel es amigo de este programa. Erika Almonte es amigo de este programa. Bonifacio amigo de este programa también. Bonifacio amigo de este programa. Dicho sea de paso, Emilio Bonifacio fue nuestro primer invitado. Con él inauguramos la cabina de la Liga Radio. Pero nosotros estamos aquí para escuchar ambas estructuras. Y las dos campanas. Y llegar a un acuerdo. Es decir, ¿cuál es el bajadero de todo esto? Porque ¿en qué vamos a parar? ¿Qué vamos a parar con esto, licenciado? Es muy sencillo. Esto va a parar en que va a haber que entregar la información de una manera o de otra. Si se puede entregar amigablemente o en algún momento alguien obtendrá una decisión judicial que va a obligar a la directiva actual a entregar la información. Si no hay nada que ocultar, que es lo que yo creo, yo no dudo de la integridad moral de nadie, ni puedo afirmar que ahí se ha manejado la cosa de forma incorrecta. Si es así, como yo creo y quiero que sea, pues no va a pasar nada. Es decir, ahora, si hay alguna irregularidad, entonces lamentablemente habrá consecuencias. Ahora, aquí Octavio Dotel de forma muy transparente decía que ellos decidieron vender el terreno porque entendían
que si se construía una casa club realmente no iba a ser bien utilizada porque los peloteros no lo necesitaban. Sin embargo, ellos con esos fondos pueden hacer aportes, pueden ayudar a peloteros y ex peloteros que estén atravesando por cualquier situación. Si la federación puede demostrar que ese dinero por el cual fue vendido el terreno está ahí y que se está utilizando para esos fines en beneficio de los mismos peloteros, ¿podría o existiría la posibilidad de que entonces esa demanda se detenga si ustedes tienen ese control, esa claridad, esa transparencia de que, miren, vendimos el terreno en esta cantidad de dinero, lo tenemos aquí y eso es lo que se está haciendo con ese dinero? Nadie duda que ese dinero no esté ahí, ni que lo hayan, ni afirma que se ha distraído. Lo que sí es un hecho incontrovertible es que no se cumplieron las formalidades estatutarias. Entonces, por ahí habría que empezar. Si se decidiese en algún momento, pues, llegar a un entendimiento, habría que empezar por admitir que eso se hizo de forma irregular. Eso es ahí. Y lo otro es el tema de los manejos de los fondos. El que maneja fondos ajenos tiene que ser transparente. Sí, 100%. O sea, usted no puede, por ejemplo, esa directiva se instaló en el año 2019, 2018. Pues el primer informe financiero que esa directiva lo publicó el año pasado, en octubre. O sea, ahí se han manejado centenares de millones de pesos, decenas de millones de pesos. Y el primer informe financiero fue el año pasado. Casi 6 años después. Sin ningún soporte. Si ustedes ven el informe financiero, que yo lo tengo aquí, son 3 o 4 páginas con enunciados. Por ejemplo, ahí hay partidas por las cuales la federación recibía ingresos, que por concepto de la Serie del Caribe, que hoy en día representan gastos. O sea, la Serie del Caribe que se montó en Venezuela, no esta versión, sino la versión del año anterior, le costó 2 millones de pesos a la Federación de Peloteros. O sea, y eso es inaudito. Nunca la Federación de Peloteros, todo el tiempo que yo vi el manejo, nunca se erogó ni un peso para la Serie Caribe. ¿Y cómo es que ahora eso cuesta 2 millones de pesos? Bueno, ahí está. Me gustaría, Milo, finalmente, sí, antes de despedir, porque no me quiero quedar con esta duda. Hacerle la invitación, Paloma, a que a esto hay que buscarle un bajadero, porque esto está... Ojalá traiga mucho en los medios. Yo quisiera saber si, viendo todo lo que ha acontecido a raíz de la venta de este terreno, la compañía que adquirió el terreno ha hecho algún tipo de acercamiento. Ustedes han hecho un acercamiento con la compañía para saber cuál fue el propósito, en qué términos se dieron esas negociaciones, a pesar de ustedes tener la documentación que sustenta la negociación. La compañía es codemandada junto con la Federación de Peloteros en la nulidad. Nosotros demandamos a la compañía y a la Federación. Que de hecho, quiero decir aquí un llamado a los abogados de la Federación de Peloteros no fueron a la audiencia que se dio el pasado 9 de abril. O sea, a ese nivel es que estamos. Bueno, ahí está. Y el llamado también a la Federación, a los integrantes, de que... ¿Cuál es su café bien claro? Al final, de alguna manera u otra, busquen el acercamiento, porque ya el licenciado dijo, esto va a terminar entregando los papeles o por la buena, en pocas palabras, o por la buena o por la mala, pero los papeles hay que entregarlo para saber cómo fue que se hizo la operación, básicamente. Así es. Agradecerle. Una última cosa. Sí, claro. Si en esos documentos no hay nada irregular, nosotros vamos a ser los primeros en sentarnos con Ariel Monte, con quien sea, públicamente, a endosar su gestión y a decir que está todo bien. Ahora, tienen que entregar la documentación. Es un requisito sine qua non para conversar, para lo que sea. Y eso no es negociable. Ahí está, Eric. Nosotros desde aquí, como parte importante de este programa, te hacemos un llamado de que nosotros no dudamos de tu integridad y sería bueno, porque aquí anda el nombre tuyo rodando, sería bueno que haya de alguna manera u otra un acercamiento con Jorge Bell para que esto se aclare. Gracias, licenciado. Gracias, las puertas siempre abiertas aquí en la Claro Liga. que sí, y por eso somos una tribuna democrática. Otros programas se nutren de este contenido para crear sus noticias deportivas. Gracias, licenciado, nuevamente. A ustedes. Por venir aquí a la Liga Radio. Señores, hasta mañana a la misma hora, 12 del mediodía, por Super Q 100.9. Desde los estudios de Universidad de la Calle, llega La Liga.